Hola, bienvenidos a Open House Online. Mi nombre es Priscila y estoy demasiado feliz de poder compartir este rato con ustedes. En Open House tenemos una misión que es guiar a las personas hacia una relación creciente con Jesús. Así que si usted está en este proceso de acercarse a Jesús, de crecer en su relación con Él, definitivamente este es el lugar correcto para hacerlo. No sé si ha tenido oportunidad de conectarse a los ambientes de familia que estamos compartiendo todos los domingos. Ahora vamos a compartir los ambientes de niños de Wonderland y Upstreet a través de grupos en Facebook. Así que si usted tiene chicos de edades entre los 0 años y los 11 años, les invitamos a buscar estas redes sociales y solicitar unirse a los grupos para que puedan ver todo el material que tenemos preparado para ellos. Además, Transit sigue reuniéndose a través de YouTube todos los domingos a partir de las 11 de la mañana, al igual que Inside Out. Así que conéctense e inviten a sus hijos a participar porque son ambientes súper interesantes y definitivamente sabemos que van a aprender un montón en ellos. Finalmente, hoy estamos por iniciar serie y a mí eso me emociona un montón. Así que quiero dejarlos con Julio para la primera parte de esta serie nueva. Hoy comenzamos un nuevo tema que lleva por título No estás lejos. Y la verdad, la mayoría de nosotros durante los últimos meses hemos sentido que estamos súper lejos de Dios o que Dios está súper lejos de nosotros porque parece que se ha olvidado de todos nosotros con todo lo que está pasando en el mundo entero, con el tema de COVID, con el tema económico. Y probablemente una de las mejores cosas que podemos hacer durante estos días donde tenemos tanta incertidumbre y donde tenemos tantas cosas que están fuera de nuestro control es aprovechar esta oportunidad para acercarnos más a Dios. Y yo creo personalmente que la mayoría de nosotros no estamos lejos de Dios. Como que Dios no es algo inalcanzable que está ahí súper lejos. De hecho, hay una historia muy interesante en el Nuevo Testamento donde un grupo de personas estaban alrededor de Jesús. Jesús estaba hablando con personas que le seguían. Entre ellos habían fariseos, que eran una secta religiosa de los judíos, y había otro grupo que se llamaba saduceos, que era como el otro partido, un partido conservador y un partido liberal en medio de todo el contexto cultural judío del primer siglo. Y también a Jesús lo seguían sus discípulos que querían aprender de él y también personas que necesitaban algo de él. Y en ese contexto entero había un fariseo particular que se le acercó a Jesús y le hizo una pregunta. Y Jesús le responde esta idea, le responde con esta frase que dice, no estás lejos. Y ese va a ser el centro o más bien la historia de inicio de nuestra serie de charlas, porque yo creo que esa misma frase que Jesús le dijo a esa persona, no estás lejos, yo creo que es algo que Jesús tiene para cada uno de nosotros hoy, que en el siglo I Jesús le dijo eso a una persona, yo creo que nos lo diría a nosotros en el siglo XXI, nos diría a todos nosotros que estamos escuchando eso, que no estamos lejos. ¿Y qué tenía esta persona para estar cerca de Jesús? Para que Jesús dijera, no estás tan lejos de Dios, estás cerca de Dios. ¿Qué tenía él? Ahorita les voy a leer el texto y después, durante toda esta serie de charlas, nos vamos a enfocar en un libro de la Biblia que se llama el libro de Marcos, que en realidad debería haber sido la historia de Jesús según Pedro, porque Pedro fue uno de los discípulos más cercanos de Jesús y Marcos fue como un pupilo de él, como un estudiante de él, y fue el que escribió este libro del Evangelio, o más bien la biografía de Jesús, que está en el Nuevo Testamento, en los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Entonces,
Comenzando con la historia de hoy, se le acerca uno de los maestros de la ley a Jesús y le dice lo siguiente. Les voy a leer la historia. Dice así: uno de los maestros de la ley religiosa que estaba allí escuchando el debate, Jesús se había generado un debate entre los fariseos y los saduceos, que eran dos de las sectas principales. Ahorita les cuento un poquito más acerca de eso para los que les gusta un poco de historia. Pero Jesús había estado hablando acerca de la resurrección y acerca de la próxima vida, y acerca de un montón de temas, y había un debate entre ellos. Uno de ellos como que dijo, esos más se las pasan peleando, no hacen nada, solo hablan, ¿verdad? Y de hecho eran parte del Sanedrín, que era como el parlamento, ¿verdad? De aquel momento. Se parece mucho a los parlamentos de hoy en día, ¿verdad? Donde se hablan muchas cosas, pero no necesariamente hay mucha acción en estos lugares. El punto es que esos eran los fariseos y los saduceos. Este fariseo, que era parte de ese grupo, de esa secta, se le acerca a Jesús y le hace una pregunta. Dice, uno de los maestros de la ley religiosa estaba ahí escuchando el debate, se dio cuenta que Jesús había contestado bien. Entonces le preguntó, es decir, este hombre conocía mucho de Dios, un fariseo, se había dedicado toda su vida a estudiar la ley de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, se lo tenían que memorizar antes de la edad de los 13 años, se había dedicado a estudiar todos los comentarios posibles. Hay una cosa que se llama el Talmud, que fue que se escribió después de la ley y eran como comentarios de la ley, interpretaciones de diferentes maestros. Y los fariseos se dedicaban a estudiar todo esto. Este hombre se dio cuenta que la respuesta de Jesús como que en cierta forma resonaba con lo que él entendía acerca de Dios y lo que él había estudiado, la búsqueda que él tenía acerca de Dios. Y va y le hace una pregunta a Jesús y le dice, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Ok, estos manes aquí tienen un debate interminable, van a seguir peleando toda la tarde, pero yo quiero saber si tú me pudieras dar una síntesis, si tú me pudieras dar un resumen, porque tus respuestas son muy interesantes. Hace demasiado tiempo no encontrábamos un maestro, yo personalmente no he encontrado un maestro como tú, un rabino como tú, un intérprete como tú. ¿Cuál crees tú de todos los 613 mandamientos? De todos los comentarios y de todas las interpretaciones que han salido, ¿qué crees tú que es lo más importante? Y Jesús le respondió, Jesús le contestó, el mandamiento más importante y la primera frase que Jesús dijo fue escucha. Y este fariseo sabía muy bien hacia dónde iba Jesús solo con escuchar la frase escucha. En el libro de Deuteronomios, en el capítulo 6, está la oración que tiene por título esa primera palabra, escucha. En hebreo se dice Shema. Y esa idea de Shema simplemente significa escucha, ponga atención. Es como que de todo lo más importante ya está en la ley. ¿Para qué me lo estás preguntando? Diría Jesús. Tú lo conoces muy bien. Es el Shema, es la oración, hasta título tiene. Es la oración de escucha. Dios le había dicho a la gente a través de Moisés que escuchen bien, porque les voy a decir qué es lo más importante. Le dice, escucha a Israel, el Señor Dios uno es, o es el único Señor, dice esta traducción, y veamos lo que dice el siguiente texto. El siguiente texto dice, ama al Señor. Otra decía, así que amarás al Señor, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esto fue muy interesante lo que sucedió ahí, porque el fariseo conocía el Shema, la oración de escucha. Jesús también la conocía, toda persona judía lo conocía. Y entre todos los mandamientos, que son un montón, Jesús le dice, lo más importante es amar a Dios. Y por cierto, el segundo es amar al prójimo. Jesús le da un combo de mandamientos. Le dice, el segundo es igual de importante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Entonces, como que, ¿qué es lo más importante? La frase más importante continúa surgiendo y tú y yo entendemos muy bien qué es lo más importante, ¿verdad? Yo tengo un amigo que dice, lo más importante es que lo más importante siempre sea lo más importante y que no deje de ser lo más importante. Y todos nosotros en la vida diaria en la que vivimos entendemos muy bien la idea de priorizar. Si tienes un proyecto de trabajo, entiendes muy bien que no le puedes dar tu tiempo a todo, que decirle que sí a algunas cosas es decirle que no a otras. La gente que anda diciendo que sí a un montón de cosas terminan comprometidos más de la cuenta y no son tan efectivos. Tú y yo entendemos en el día a día la idea de las prioridades. Pues a Jesús le preguntan, si tuviera que priorizar los mandamientos, si tuviera que priorizar la religión, ¿qué es lo más importante? Y él responde con aquella oración que decía, lo más importante es amar a Dios. Y él le añade, ama también a tu prójimo. Mira lo que pasó. El maestro de la ley religiosa le respondió, bien dicho. Es decir, como que
Yo soy un maestro de la ley también. Tú eres obviamente un maestro de la ley porque sabes mucho. Lo que dices me resuena muy bien, me suena muy bien. De colega a colega, de maestro a maestro. Buen trabajo, bien hecho. Se nota que hiciste tu tarea en la escuela judía cuando estabas pequeño. Bien dicho, le dice maestro. Y le llama maestro también, casi que colega, le dice. Has hablado la verdad al decir que hay un solo Dios. Que hay un solo Dios y que no hay ningún otro. Que era algo central a la religión judía. Solamente hay un Dios, el Creador. Dios, Hashem, Jehová, como sea todos los nombres que tenía. Dice, hay un solo Dios y ningún otro. Y mira lo que continúa después, le dice, además, yo sé, estamos de acuerdo, casi que le dice, mentes brillantes piensan igual, estoy de acuerdo contigo en que es importante amar a Dios con todo mi corazón, mi entendimiento y con todas mis fuerzas. Y aunque eso no estaba tan predominante en la ley judía, también amar al prójimo como a mí mismo. Veo que eso es importante y mira lo que le dice él después en su conclusión, le dice, esto es más importante, de nuevo, a la idea de prioridades, de nuevo a la idea de qué es más importante que qué. Dice, esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios de la ley. En la ley judía era muy común, si tú tenías mucho dinero, tenías que sacrificar un becerrito, ¿verdad? Un corderito. Si tú tenías poco dinero, comprabas una palomita y esa palomita se sacrificaba. Era medio raro, se hacía muerte de animales que representaba el hecho de que Dios en la creación, tuvo que matar un animal para vestir la desnudez de los hombres, entonces la desnudez del hombre y la mujer. Entonces todo esto se convirtió en una serie de sacrificios que en la religión judía se llevó por mucho tiempo. También muchas de las religiones de alrededor, las religiones antiguas, hacían sacrificios de animales como para expiación o para perdón de los pecados, y esto se trajo también a la cultura judía y a la religión judía en aquel tiempo. El punto es que este hombre le dice a Jesús, usted la tiene clara. Yo lo tengo claro también. Es más importante el amor a Dios y el amor a mis semejantes que cualquier rito religioso que usted se pueda imaginar. No importa cuántos toros o cuántos becerros se sacrifiquen, es más importante mi relación con Dios, cómo yo amo a Dios, y es más importante cómo yo trato a la gente a mi alrededor. Mira lo que le dijo Jesús. Al ver cuánto entendía, es como que Jesús, teniendo la capacidad de ser Jesús, ¿verdad? De ser Dios, vio que este hombre tenía un corazón cerca de Dios. Vio que este hombre tenía un corazón con una conexión con Dios. Porque mientras que los saduceos y los fariseos estaban peleando acerca de quién sabía más de religión y quién tenía la razón, este hombre estaba diciendo, tienes razón. Te pregunté qué era lo más importante, ya yo me lo olía, ya yo pensaba que eso era lo más importante, en lugar de todos estos debates teológicos que tienen ellos. Y yo creo que amar a Dios y amar al prójimo es lo más importante, así como tú has respondido. Y Jesús, al ver el entendimiento de este hombre, mira lo que le dijo. Le dijo, no estás lejos. No estás lejos. Y yo creo que si nosotros pudiésemos poner nuestras prioridades donde están las prioridades de Dios, amar a Dios y amar al prójimo, creo que Jesús nos podría decir a nosotros lo mismo. ¿Sabes qué? No estás lejos de Dios. Y ese era el mensaje entero acerca de Jesús. De hecho, a mí me encanta estudiar la Biblia. Ustedes saben que una de mis pasiones es estudiar y enseñar la Biblia. Y al estudiar la Biblia uno tiene que y yo soy muy visual y muy gráfico, entonces de vez en cuando utilizo mapas para explicarle a la gente un poco acerca de lo que pasaba. Porque por los próximos 3 años Jesús se dedicó en un territorio muy pequeño, más pequeño que el país de Costa Rica, alrededor de 27,000 kilómetros cuadrados. Creo que Costa Rica es un poquito más de 50,000 kilómetros cuadrados. En una zona, les voy a mostrar un mapa, en una zona de menos de 27,000 kilómetros cuadrados, en un par de estados, podríamos decir que la región principal era Judea y Galilea. Ahí Jesús se dedicó a decirle a la gente un mensaje claro. Como ese día le dijo a este señor, no estás lejos de Dios. No estás lejos de Dios. El ministerio completo, el ministerio público o el trabajo público de Jesús, que solamente tenemos récords en literatura de 3 años, desde que tenía 30 años hasta que tenía 33 años, con su pasión, crucifixión y muerte, Jesús lo desarrolló en estas 2 zonas, en la zona de Judea y en la zona de Galilea. Y el mensaje que tenía era un mensaje muy simple. Era, Dios está cerca. Dios está cerca. Muy diferente al mensaje que tenemos hoy, ¿verdad? Cuando yo estaba pequeño, por ejemplo, me enseñaron en una iglesia cristiana que si tú recibes a Cristo, vas a tener a Dios. Y ese no era necesariamente el mensaje del tiempo de Jesús. El mensaje del tiempo de Jesús era, Dios me ha mandado a mí, y el que, en cierta forma, el que me recibe a mí, está cerca de Dios. Pero el mensaje que Él le trajo a ellos
era porque había venido de un contexto de un montón de tiempos de imperio y Jesús comenzó a hablar, o de reinos, y Jesús comenzó a hablar del reino de Dios. Entonces, en una zona súper pequeña, con un mensaje súper claro, el reino de Dios está cerca, Jesús comienza a invitar a personas a seguirle. Y les voy a leer una parte en el libro de Marcos, que en cierta forma es escrito por Marco, pero el autor intelectual de esa obra fue San Pedro, que fue uno de los principales amigos de Jesús y una persona muy importante en el relato bíblico y en el Nuevo Testamento. A través de un par de textos les voy a mostrar cómo Jesús tenía este mensaje consistente y constante de que Dios está cerca de nosotros y su reino entero es simplemente acerca de amar a Dios y de amar al prójimo. Voy a leerles el siguiente texto que comienza en el primer capítulo del libro de Marcos. Dice, después que encarcelaron a Juan, que fue Juan el Bautista, dice, Jesús se fue a Galilea, les acabo de mostrar el mapa de Galilea, ¿verdad? Que está en la parte norte, al norte de Judea o al norte de Jerusalén, a anunciar las buenas nuevas. ¿Y cuáles eran las buenas nuevas? Eran, Dios está cerca, el reino de Dios está cerca. De hecho, aquí lo dice el siguiente texto, mire lo que dice. Se ha cumplido el tiempo, decía Jesús. Se ha cumplido el tiempo. Llegó el tiempo, llegó el momento. El reino de Dios está cerca. Dios no está lejos. El reino de Dios está cerca. Y les dijo, arrepiéntanse y crean estas buenas noticias. Arrepiéntanse y crean estas buenas nuevas. Unos textos más adelante, Jesús comienza a hacer invitaciones personales a un grupo de personas. Y les dice, invitaciones personales a un grupo de personas, valga la redundancia. Dice, pasando por la orilla del mar de Galilea, les mostré ahorita el mapa, ahorita se los voy a mostrar otra vez. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón. Simón era Pedro. Jesús eventualmente le cambió el nombre después. Y a su hermano Andrés, que echaban la red en el lago porque eran pescadores. Y Jesús le dio un mensaje muy claro. Le dijo, vengan, síganme. El mensaje de Jesús, la invitación de Jesús era, síganme, síganme. Y dice, les dijo Jesús, síganme, les dijo Jesús, y les haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Ahora, hay otro evangelio donde Pedro como que desarrolla un poco más la idea y explica lo que pasó ahí. Fueron a pescar, Jesús hizo un milagro y después decidieron dejar las redes y seguirlo. Pero aquí está como la versión corta que nos da Marco, y de hecho el libro de Marco entero es un poco más corto. Les motivo a que lo lean durante este mes que estamos estudiando este texto. El punto es que Pedro dice, decidimos seguir a Jesús. Y su invitación era súper simple. Les voy a mostrar una vez más el mapa que estamos utilizando y para que se puedan poner en contexto. Esta es la parte norte de Israel y este es un lago que se llama el mar porque es un cuerpo de agua grande, el mar de Galilea. Y luego aquí abajo está el mar Muerto, que es el punto más bajo en la tierra. Y este río es el río Jordán porque de este lado del mapa está el país de Jordania. Y este fue el río que ellos cruzaron cuando Moisés los sacó de Egipto y entraron por Josué. Pero bueno, esa es otra historia. El punto es que toda esta zona de Capernaum y especialmente del lado oeste del lago, del lago de Genesaret o el mar de Galilea, fue el lugar donde Jesús comenzó a reclutar a sus discípulos. Ahora, ¿dónde estaba el templo? El templo estaba aquí en Jerusalén. De hecho, en este mapa no se puede ver porque no hay relieve, pero toda esta zona central es una zona montañosa. Cuando la gente hablaba de ir a Jerusalén decían, vamos a subir a Jerusalén porque era un montón de montañas que había en esta área. Y ahí estaba el templo, ahí estaba el lugar, la capital de la religión. Y en Galilea estaban los que no la hicieron, los que no la lograron. Y Jesús se va no al templo, no a la universidad del templo, sino que se va a un lago alrededor de gente muy pobre, pescadores. Y ahí comienza a reclutar a su gente con un simple mensaje. Y el mensaje de Jesús era simplemente, Dios está cerca. Un simple mensaje, Dios está cerca. Y a través de 3 años, en toda esa zona de Judea, de vez en cuando a Jerusalén, cuando había una fiesta religiosa, porque Jesús era judío después de todo, él se la pasaba diciéndole a la gente, a través de diferentes cuadros mentales. Jesús le decía a la gente, ¿sabes qué? Mira un par de cuadros mentales, la siguiente lámina, Jesús le decía a la gente, Dios es como un árbol y su rama. Cuando yo estaba pequeño en la iglesia en la que crecí, cantábamos una canción que decía, Él es el árbol y yo la rama. Imagínate la relación de intimidad, de dependencia, de fluidez de vida que tiene un árbol con su rama. Y si la rama se saca del árbol, se corta del árbol, la rama no puede tener más vida, no sirve. Y Jesús decía, Dios es el árbol y tú eres la rama.
Dios está cerca de ti. No es como decían los reinos antiguos. No es como decía el reino de Babilonia, que Nabucodonosor era el rey y que todos los demás eran súbditos. No es como decían después los persas, que Darío era el rey, el emperador era el más grande de todos. No es como decía el reino de Alejandro, que a los 33 años conquistó el mundo entero y se hizo a él mismo como si fuese un dios. O lo que decían los griegos, de que Zeus era Dios y que estaba siempre enojado. Dios no está enojado ni está lejos. Dios es un árbol y tú eres una rama. Dios está muy cerca. Ese era el mensaje de Jesús. Después les dio otro cuadro con palabras. Le dice, es como un pastor y su oveja. Y estas sociedades, la gente más pobre, eran pastorcitos de ovejas. Eran una sociedad donde tenían ganado, cuidaban el ganado. Y entendían muy bien, porque su vida dependía de eso, la importancia de cuidarlo. Decía, es como un pastor y su oveja, que le da cuidado, le da guía. Y después Jesús decía de vez en cuando una historia aún más cercana, porque la relación entre un padre y un hijo siempre es una relación súper cercana en esta cultura oriental. Y Jesús decía, Dios es como un padre y su hijo. Dios no está lejos, Dios está cerca. Ese era el mensaje de él. Y la invitación de Jesús era simple. La invitación de Jesús era, sígueme, sígueme. ¿Y a dónde fue a buscar la gente para que lo siguiera? Un grupo de pescadores. Así que por las próximas 2 semanas vamos a hablar acerca de Pedro. Y hoy comienza como Pedro el pescador. Y Pedro el pescador hoy nos enseña que si decidimos seguir a Jesús es lo mejor que nos puede pasar. Si Pedro el pescador estuviese hoy con nosotros, él diría, yo un día decidí seguirlo y fue lo mejor que me pasó. Me fue muy simple. De hecho, la Biblia enseña que Pedro no fue a la universidad, probablemente no terminó el cole. Mucha gente incluso se atreve a decir que tal vez ni siquiera sabía leer y por eso le ayudó Marco siendo su escriba personal o su escritor personal. Pedro diría, ¿sabes qué? A mí me quedó súper claro. Dios está cerca, Dios no está lejos, Dios no está enojado y Dios me pide que le siga. Y esa es simplemente la conclusión de esta introducción. Yo estoy convencido que aún en tiempos de coronavirus, Dios no está lejos, Dios está cerca y Él quiere que tú y yo le sigamos. Entonces la pregunta que vamos a trabajar es esta: ¿cómo seguir a Jesús? ¿Cómo seguir a Jesús? Y la respuesta a esta se la voy a dar yo mismo acercándote a Él. La Biblia dice, acércate a Dios y Dios se va a acercar a ti. Y la tarea de ustedes es la siguiente: ¿cuál es tu próximo paso en seguir a Jesús más de cerca? ¿Cuál es tu próximo paso en seguir a Jesús más de cerca? Y la próxima semana regresamos a clases. Vamos a volver al mapa, vamos a volver a escuchar una lección a través de una historia de la vida de San Pedro, a cuyo nombre se hizo en la capital de la Iglesia Universal, de la Iglesia Católica. Se hizo una iglesia que se llama la Basílica de San Pedro. Pero no vamos a hablar del Pedro Santo después de toda la historia, sino en el primer siglo. De sus debilidades, de sus momentos difíciles y de los consejos que Él nos da directamente desde la Biblia, como el de hoy. Sigue a Jesús, síguele de cerca y ahí te vas a dar cuenta que es lo mejor que te puede pasar. Yo te puedo decir personalmente, el decidir seguir a Jesús es lo mejor que me ha pasado a mí. Es lo mejor que me ha pasado a mí. No quiere decir que tengo una vida perfecta, no quiere decir que no hay cosas que quiero lograr, no quiere decir que no tengo retos y que no tengo dificultades, no quiere decir que no estoy yo mismo enfrentando esta pandemia con dificultades, pero seguir a Jesús es mi ancla. Seguir a Jesús es mi todo. Y yo creo que cada uno de nosotros, aún en tiempos de incertidumbre, o más bien especialmente en tiempos de incertidumbre, debemos preguntarnos, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es mi próximo paso para seguir a Jesús más de cerca? Ustedes conversen acerca de eso en la casa y no se pierdan la parte 2 de No estás lejos. Hola, buenos días, espero que estén disfrutando este domingo aquí en Open House. Ahorita mismo vamos a cantar 2 canciones y me encantaría que la cantemos todos juntos. ¿Qué tal si nos acercamos a Dios con confianza y disfrutamos este rato? La tierra entera se alegró, vida floreció, con olas su alabanza dio, el gran mar rugió, el gran
refugio. Toda criatura canta la canción, un aleluya, solo a ti, mi Dios. Santo, santo, cada estrella hiciste brillar. Santo, santo, mi corazón en tus manos está. Toda adoración, solo a ti, Dios. Con la creación te cantamos. Santo, santo. No puedo contener tu amor. Celebraré, celebraré. La melodía se oye ya. Grande es el Rey, grande es el Rey. Toda criatura canta la canción, un aleluya, solo a ti, mi Dios. Santo, santo, cada estrella hiciste brillar. Santo, santo, mi corazón en tus manos está. Toda adoración, solo a ti, Dios. Con la creación te cantamos. Santo, santo. Tú eres santo. Cantamos todos. Adora a quien todo nos dio. Adora a quien todo creó. Adora a quien por siempre es Rey. Santo, santo. Toda criatura canta la canción, un aleluya, solo a ti, mi Dios. Santo, santo, cada estrella hiciste brillar. Santo, santo, mi corazón en tus manos está. Santo, santo, cada estrella hiciste brillar. Santo, santo, mi corazón en tus manos está. Toda adoración, solo a ti, Dios. Con la creación te cantamos. Santo, santo. Tú eres santo. Esta canción que sigue me pone demasiado feliz porque nos enseña de una manera súper linda que la gracia de Dios siempre va a estar con nosotros en cada paso que demos, en donde sea que estemos, Él va a estar ahí. Cantemos juntos. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré, en tu poder, pues tuyo soy hasta el final.
que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Oh, hasta el final. Así es. Muchísimas gracias por haber cantado con nosotros.